Listo, Germán. Empecemos entonces la lectura. Bueno, vamos a iniciar la lectura en el día de hoy, martes con Kardec, tomado el libro Por los Caminos de Jesús, dictado por el espíritu Amelia Rodríguez a través del medio Divaldo Pereira Franco. Y el Bueno, capítulo... una cosita y aprovechando que Rodrigo todavía está ahí. Rodrigo, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Es que nos están diciendo que las grabaciones están quedando muy bajitas, Rodrigo. Yo no sé si eso se puede luego manipular o hay que hacerlo en el momento de la grabación. ¿Cómo se haría para que no quedaran tan bajitas las grabaciones? Eso depende de qué o de quién o... No, eso lo maneja Zoom automáticamente. ¿Verdad? Sí. Se podría ya tendría que meterse en un editor de video para subir el volumen o una cosa así. Ah, ya. Eso pero me están voy a diciendo. mirar. Voy a mirar. ¿Pero todo el mundo te ha dicho eso? ¿Algunas personas? ¿O? No, las grabaciones de verdad me han dicho que tienen que subir demasiado el volumen del celular y aún así no escuchan bien. ¿Oíste? Entonces, voy a para revisar. cacharrear. Sí, Listo. Ahora sí, Germán. Entonces vamos. Nuevamente empezamos esta lectura de ambientación en el día de hoy de martes con Kardec, del libro tomado por los caminos de Jesús, dictado por el espíritu Amelia Rodríguez a través del medium Divaldo Pereira Franco. Y el capítulo que nos corresponde hoy es el capítulo 6, que se titula Herederos de la Tierra. Aquel día, las inquietudes humanas perturbaban el alma sencilla y generosa de Simón, que contrastaba con la armonía de la naturaleza plena de colorido y onomatopeyas rítmicas. El maduro compañero de Jesús siempre se alborozaba ante los acontecimientos felices que presenciaba. Ciegos que recuperaban la visión, paralíticos que se movían con rapidez, sordos con exclamaciones de felicidad al notar respuesta la acústica de sus oídos, otros fenómenos en trance de salud momentánea y la gratitud estampada en el rostro de los beneficiarios del incomparable amor que les había concedido esas bendiciones. Muchas veces, igualmente, había observado al amigo envuelto en sublimes claridades que lo aureolaban, produciendo una visión inolvidable. En otras oportunidades lo percibía preocupado, inmerso en extraños mutismos, como si presintiese las inevitables tragedias que se acercaban. Pero eran sus sermones los que lo atemorizaban. Es verdad que él hablaba con una autoridad poco común, que conquistaba a cuantos escuchaban sus afirmaciones. Parecía que una fuerza trascendente magnetizaba a las multitudes para acallarlas, consolarlas y elevarlas con dignidad. Nadie jamás había conseguido un hecho equivalente. La trama maléfica originada por la envidia y el despecho de los fariseos, los saduceos y publicanos, las castas poderosas y dominantes, ya comenzaba a trascender y generaba disgustos que él ignoraba con indiferencia. Sigue. Un análisis cuidadoso de sus enseñanzas proporcionaría los recursos suficientes para ponerlo contra Israel o Roma, que lo espiaban a través de los ojos codiciosos de traidores bien remunerados. Sus amigos eran la pobreza, el sufrimiento, representados por los oprimidos y los desdichados imposibilitados de ayudarlo en un momento grave. Así fue como, sacudido por esas reflexiones pesimistas, el pescador Galileo se acercó al maestro en una playa
cerca de Cafarnaúm, y le manifestó sus tormentosas preocupaciones. Mencionó algunas directrices fundamentales de la buena nueva y solicitó esclarecimiento entre tímido y emocionado. El Señor lo escuchó con su habitual gentileza, en la que se transparentaban la comprensión y la sabiduría. Después de las consideraciones preliminares, el discípulo receloso preguntó: la ley manda que se preserve la capa, incluso la de aquel que ha caído en desgracia, puesto que puede servirle en la emergencia de la miseria, como abrigo para el frío de la noche. No obstante, tú propones que se dé también la capa a quien pida la túnica. ¿Cómo conciliar esta actitud con el estatuto de Israel? El maestro miró a su alrededor y mientras abarcaba el paisaje luminoso del día activo respondió: mira en torno tuyo, Simón. El sol besa al monte del mismo modo que al valle, dando vida a todo el paisaje sin distinción de las áreas de visita. Tomar la capa de quien nada posee es una arbitrariedad. Sin embargo, darla por amor a fin de auxiliar a quien te pide la túnica, una conquista superior de solidaridad. ¿Y la mejilla, maestro?, replicó el amigo con interés. Dijiste que también se debe ofrecer la otra cuando es golpeado. Las condiciones legales establecen que golpear el rostro de un hombre es una ofensa imperdonable. Y tú violas el reglamento proponiendo que se ofrezca el lado opuesto para que se repita la misma agresión. No he venido a jugar, respondió el oyente, ningún ítem de la legislación a la que nos sometemos. No obstante, devolver el golpe es generar complejidades de odio. La víctima conquista la paz, pero el agresor pierde la dignidad y se presenta siempre como un enfermo que ignora la dolencia que lo consume. Reaccionar contra el débil que agrede es dar lugar a un duelo de desequilibrados. La buena nueva es un mensaje de edificación, a más de humillación y vileza. Aún así, adujo el compañero, mandas amar al enemigo y ayudar al prójimo aunque él pertenezca a otra regla. ¿No será peligroso sustentar al adversario cuando merece ser castigado? En cierto modo tiene razón, asintió el interlocutor divino, porque el enemigo, el adversario del hombre, no es el otro hombre, sino él mismo. Son sus pasiones, su egoísmo, su amor propio. Esos crueles verdugos deben ser detenidos, corregidos, y no aquellas imperfecciones que impulsan al otro, al prójimo, a asumir actitudes hostiles. Israel, durante su cautiverio en Egipto y Babilonia, debería haber aprendido cuán dolorosa es la situación de alguien en tierra extranjera. Sin embargo, trata con benevolencia a los extranjeros que aceptan la ley y persigue a los que no comparten sus ideales. Los tacha de paganos y se olvida de que Dios es el Padre de todos los hombres, haciendo de estos en consecuencia hermanos de la misma familia universal. Sí, coincido, dijo Pedro. A pesar de ello, tú revelas que solamente los que perseveren hasta el fin heredarán la tierra, exaltando a los pobres y oprimidos. ¿No será un riesgo esta aflicción? Simón esclareció, el benefactor amoroso, el propio Moisés, que tuvo la misión de conducir a su pueblo a la tierra de promisión, no llegó hasta ella. Esto se debe a que la muerte nos arrebata a todos, sin quedar persona alguna en posesión de sus bienes.
Los que perseveren hasta el fin en el ideal del amor heredarán la tierra de la ciudad en el país de los cimientos nobles. Los oprimidos se liberarán de las manos que esclavizan. Los pobres se enriquecerán con bendiciones. Los infelices se regocijarán. Los abatidos se mostrarán fortalecidos. Siempre que perseveren en amor a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Porque no hay situación penosa, feliz, gratificante o desdichada que en el mundo no pueda superarse. La muerte es la libertadora que altera la faz de las cosas. Y viajando en las alas del tiempo, alcanza a todos los seres, los conduce a la conciencia personal libre, que los situará en el plano que merecen en la casa de mi Padre. El discípulo aún deseó argumentar, pero Jesús, acompañando a la luz del día, señaló las florecitas escarlata que coloreaba la hierba verde junto a los junquillos de blancura inmaculada y finalizó la entrevista diciendo: nuestras vidas están en las manos del Padre, que cuida de las flores medas, de las aves del cielo, de los bosques y los animales, correspondiéndonos el deber de hacer nuestra parte, que es el bien sin cesar, amando siempre y enseñando la verdad sin celo, sin tener nunca aquellos que crueles pueden matar los cuerpos, sin escapar por su parte de la ley de la descomposición carnal. De este modo, trabajemos e instalemos el reino de Dios en nosotros mismos, ayudando y confiando en el fin, para heredar la tierra de la fraternidad pura e inaugurar desde ahora la era de la verdad en las mentes y corazones humanos, con los ojos puestos en el futuro, haciendo silencio por momentos mientras el discípulo ensimismaba en sus reflexiones. El maestro lo invitó finalmente: salgamos de aquí, es necesario trabajar, el tiempo urge, sigamos, la multitud espera por nosotros en la tierra de las necesidades. ¿Ya? Bien, ahí termina. Ya. Germán, te dije que tú estás hablando con micrófono o directamente. No, con micrófono. Ah, porque se salta, no es precisa la. Debe ser de pronto la señal. Se ¿Quién entrecortan sabe? las palabras. Sí, me trata de cambiar el micrófono para ver si es ese micrófono u otro, porque antes no. Ah, bueno, voy a ver si lo cambio. Las ideas no se podían. Exacto. Entonces, bueno, de todas formas, tú que leíste, danos danos tu apreciación sobre la lectura. Sí, o sea, aquí Jesús es un conversatorio que tiene en donde invita a ganarnos el reino de Dios y que debemos de hacerlo a través del amor en todas y cada una de las facetas en las que vivamos. Que el amor es el que supera todas las situaciones a través que él consiguió con los paráticos, con todos los seres que lo buscaban. Entonces, él siempre tuvo esa iniciativa que siempre lo hizo por amor. Entonces, al sentirlo por amor, el maestro sensibiliza a todas las personas que lo buscan, y por eso él era tan visto y tan admirado cuando él dictaba sus enseñanzas, ¿verdad? Entonces, ese era el
el tema central de que él siempre actuó de esa forma, ¿verdad? Bueno, yo lo que traigo de la lectura es que los discípulos no tragaban entero tampoco, ¿verdad? Después de que él daba esos discursos, ellos lo abordaban para que les aclarara. Y ahí vemos cómo el discípulo pues le aclara lo de la mejilla, volver la mejilla cuando te golpeen, volver la derecha cuando te golpeen la izquierda, entregar la capa, seguir otros pasos más. Es decir, en este caso, el tema del perdón, ¿sí? El tema de no volver mal por mal, sino volver bien por mal, ¿sí? Y cómo Jesús se tomaba el tiempo de aclararle a cada uno de ellos, o a cada uno de ellos o en grupo, porque es que la ley de Moisés decía otra cosa, ¿verdad? La ley de Moisés era hasta cierto punto fuerte, violenta. Ellos decían ojo por ojo, diente por diente. Entonces, realmente Jesús venía a mostrarle otra fase de la ley divina, la ley, la fase misericordiosa, la fase amorosa, donde tú por nada del mundo debes de hacerle un mal a alguien, aun cuando tengas justificación porque esa persona sí te hizo un daño, mas él les enseña que tienen que cambiar esa actitud, esa forma de actuar ante ese prójimo que le hizo mal, que realmente el que se está encadenando es el que hace el mal, ¿sí? El que recibe el mal puede liberarse si no reacciona, si no se venga, puede liberarse renunciando a la venganza, ¿sí? Recordemos que si hoy estamos recibiendo una injusticia, seguramente en el pasado nosotros fuimos los injustos, ¿sí? Si hoy alguien nos pisotea, posiblemente en el pasado nosotros pisoteamos a alguien, no al mismo, ojo, no al mismo, porque al que yo pisoteé en el ayer, él pudo perdonarme y él se liberó, ¿sí? Y no se encadenó. Pero la ley, así no sea esa misma persona a la que yo le hice daño en el pasado, la ley me presenta, ¿sí? Me presenta por reacción a esa acción, me presenta a alguien que posiblemente esté en esa vibración y que posiblemente, porque tampoco nadie recibe la misión de hacerle mal a nadie, y posiblemente yo pueda recibir entonces una injusticia de parte de alguien que está en ese rumbo espiritual de ser injusto, y yo tengo la posibilidad de recibir esa injusticia, porque en el ayer yo recibí esa injusticia. Entonces, al yo perdonar, al yo negarme a vengarme, ¿sí? Me estoy liberando. El que se está encadenando es esa persona que me está haciendo un daño hoy y que no ha recibido la misión de hacerme un daño a mí y voluntariamente lo está haciendo. Ese se está encadenando. Entonces, eso es lo que me queda a mí de ese diálogo del discípulo con el querido Maestro Jesús, donde ellos cuestionaban esa enseñanza. Y tanto lo comprendieron, tanto la comprendieron ellos, que vemos en los hechos de los apóstoles cómo uno a uno, bueno, ahí no están las historias de todos los apóstoles, pero sí vemos cómo esos discípulos van cayendo sin vengarse en las manos de esos abusadores, de esos injustos de su época,
empezando por Santiago, quien es decapitado, bueno, empezando por Esteban, ¿sí? Que es apedreado, luego viene Santiago, pues y ya así posteriormente vemos Pedro crucificado, Pablo es decapitado también. Entonces, ellos comprenden esta máxima, esta enseñanza, y se vuelve el primer siglo, el segundo y hasta el tercer siglo un martirologio de cristianos que fueron maltratados en diferentes países, en diferentes estados de la época, pero que, digamos, bajaban con mucha fe a ese circo, a esas cruces, a esas quemas, a esos abusos a los que eran llevados todos ellos, sin retractarse de su creencia, ¿verdad? La misma Juana de Ángelis, que en la época de Jesús era Juana de Cusa, fue también fue martirizada en el circo romano. Entonces, vemos eso. Hoy en día nosotros los espíritas se nos ha hecho claridades sobre todas estas enseñanzas, principalmente en esta, la de volver bien por mal. Pero Jesús también en la época, al lado de sus apóstoles, les aclaraba. Y eso es lo que trae el espiritismo, todas estas páginas de conversaciones íntimas entre los apóstoles y Jesús, que no aparecen en los evangelios. El espiritismo las está trayendo para que recreemos, para que reestudiemos, para que comprendamos de viva voz del maestro todo eso que quedó grabado, todas esas enseñanzas que quedaron grabadas y que todas no fueron llevadas a los libros, ¿sí? Entonces está rescatando el espiritismo todos esos, repito, diálogos, todas esas lecciones íntimas de Jesús con sus apóstoles, y que lo que vienen es a todavía reforzar la necesidad que tenemos todos de perdonar. Si tenemos fe, si tenemos verdadera fe, si creemos en la inmortalidad del alma, si creemos en la victoria del bien sobre el mal, si creemos en la justicia de Dios, no debemos someternos, digamos, a estas leyes del perdón, debemos someternos a estas leyes de volver bien por mal, debemos contenernos ante el deseo de vengarnos, de cumplir esa antigua ley de la selva, ojo por ojo, diente por diente. Y fíjense ustedes, no sabía que esta semana de pronto íbamos a tratar este tema, pero sí vale la pena. Nosotros aquí en Barranquilla vivimos en los años 70, 80 una situación difícil por la parte de la bonanza de la marihuana, y se vivieron violentas situaciones aquí en Barranquilla, donde vinieron muchos de esas personas que cultivaban la marihuana, especialmente en La Guajira y en otras regiones de la costa. Y conocimos todos las matanzas sucesivas de dos familias aquí en Barranquilla, los Cárdenas y los Valdeblanqui. Pues lo digo porque es algo muy popular, es algo fue muy conocido, y prácticamente esas familias se acabaron precisamente por estar practicando ese ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Cayeron los padres, cayeron los hermanos, cayeron los hijos, cayeron los sobrinos, los nietos, en fin. Fue una verdadera devastación entre estas familias, y es lo que nos demuestra, nosotros lo vivimos por experiencia, nos demuestra que no debemos otra vez acudir al ojo por ojo y diente por diente. Y esta doctrina que fue presentada por Jesús a sus paisanos, el pueblo hebreo, y que no fue aceptada, ¿sí? Y que fue despreciada sus enseñanzas
pues después dio por efecto toda esa devastación de ese pueblo, toda esa dispersión de ese pueblo por toda el planeta, ¿sí? Estuvieron sin patria por mucho tiempo, por siglos, por milenios, ¿sí? Y aún hoy, cuando ya tienen una patria, digamos, a la fuerza, impuesta a la fuerza, no pueden conseguir la paz todavía con sus vecinos. Las personas que pueblan ese pedacito de territorio de la Palestina tienen que salir armados y preparados para ataques porque son muchos los enemigos a su alrededor. Entonces, ¿por qué? Precisamente por no haber adoptado estas enseñanzas del Mesías que venían primero que todo para ellos, para el pueblo judío. El volver bien por mal, tratar de comprendernos con los enemigos. No, todavía ellos viven en ese ciclo de ojo por ojo, diente por diente, y por eso no han obtenido todavía la paz. Lógicamente que no estoy diciendo que el mensaje hoy o el mensaje de Jesús solamente vino para ellos, para el pueblo judío. No, vino para ellos y después se volvió universal. Hoy el pueblo elegido somos todos los conocedores de este mensaje, porque Dios no tiene pueblos elegidos. Hubo un pueblo elegido para ese primer mensaje, el de Moisés, pero ya con el de Jesús y los demás mensajes, estas revelaciones son universales, son para todos los pueblos, y nosotros tenemos pues que adoptar definitivamente, no darle más pausa o más espera a esta doctrina del perdón, a esta doctrina de volver bien por mal, porque es el secreto de la felicidad aquí en la tierra y también en el mundo espiritual y también en futuras reencarnaciones. Entonces, muy interesante esta profundización de esta lección ya en tiempo de Jesús, de él con sus apóstoles. Bien, entonces vamos a organizarnos. Ahorita vamos a leer el libro de los espíritus, por donde quedamos el martes pasado. No sé quién, además de Germán, esté dispuesto a leer el libro de los espíritus, que lo tenga a la mano, que lo quiera leer. No hay muchos voluntarios para el libro de los espíritus, Germán, entonces te pedimos el favor. O bueno, yo como te está fallando un poco el micrófono, yo me tomo entonces la cuestión para leerlo, para leer el libro de los espíritus. Yo lo leo, a ver. Libro de los espíritus. Sí. Bueno, vale. Bien, y entonces, ¿quién quiere leer el Evangelio? ¿Quién quiere el Evangelio? ¿Qué pregunta fue que quedamos la vez pasada? Espérate, Flores, todavía no. ¿Quién le gustaría leer el Evangelio? Bueno, yo lo leo, si no hay nadie más. Bueno, vamos entonces con Yadira. Listo, entonces vamos a hacer la oración. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de estar reunidos esta noche en tu nombre, por haber podido cumplir esta cita con el amor y con el conocimiento. Pedimos a tus trabajadores, a tus guías, que nos acompañen, que nos asistan a todos para poder salir alimentados y fortalecidos con este conocimiento, dispuestos a seguir este camino de progreso, de evolución, transformándonos, dejando el hombre y la mujer vieja por ese hombre y mujer nuevos que nos propone el Evangelio, tus enseñanzas. Realmente cambiar ese chip de la ley de la selva, del ojo por ojo, diente por diente, por el chip del amor, del perdón, de volver bien por mal,
esto que tanto necesitamos nosotros, Señor, que podamos a través de este ejercicio, de este estudio, cada día estar más convencidos, cada día estar más decididos todos a seguir por ese rumbo y a vencer nuestras limitaciones, porque tenemos potenciales grandísimos de amor, de benevolencia, de caridad, de perdón. Lo que pasa es que no hemos todavía querido ponerlos en práctica, no nos hemos querido comprometer de verdad con esta nueva escuela del amor y del perdón. Pedimos por nuestros hermanos que nos han conectado para que, si es posible, lo hagan, y si definitivamente no pueden hacerlo, que también se beneficien con estas vibraciones, producto de este encuentro fraterno entre ambos planos. Gracias y que así sea. Que así sea. ¿Por qué pregunta fue que quedamos la vez pasada? Sí, ya te vamos a... 223 no es. No, 234, mundos transitorios. 234. Sí, 234, mundos transitorios, Flores. Ok. Lentamente, ¿oíste? Ok, perfecto. Mundos Bueno. transitorios. Existen, como se ha dicho, mundos que sirven a los espíritus errantes como estaciones y lugares de descanso. Sí, hay mundos particularmente destinados a los seres errantes, mundos en los que pueden residir por algún tiempo especies de vivaques o campamentos donde descansar durante una prolongada erraticidad, estado que siempre es un tanto penoso. Son posiciones intermediarias entre otros mundos graduados conforme a la naturaleza de los espíritus que pueden ir allí, los cuales gozan de un bienestar más o menos intenso. 234A. Los espíritus que residen en esos mundos pueden dejarlos a voluntad. Sí, los espíritus que se encuentran en esos mundos pueden alejarse de ellos para ir a donde les corresponde, imaginándolos como aves de paso, como se detienen en una isla mientras recobran fuerza para dirigirse a su destino. Pregunta 235. ¿Progresan los espíritus en su estancia en los mundos transitorios? Sin ninguna duda. Los que se reúnen de tal modo lo hacen con el objetivo de instruirse y obtener con mayor facilidad el permiso para dirigirse a lugares mejores y llegar a la posición que alcanzan los elegidos. Pregunta 236. Los mundos transitorios, por su naturaleza especial, están perpetuamente destinados a los espíritus errantes. No, su posición es solo temporaria. Pregunta 236A. ¿Están habitando al mismo tiempo para seres corporales? No, su superficie es estéril. Quienes habitan en ellas no tienen necesidad de nada. 236B. Esa esterilidad en permanente proviene de la naturaleza espiritual. No, son estériles de manera transitoria. 236C. Esos mundos, en tal caso, deben estar desprovistos de bellezas naturales. La naturaleza se traduce en la belleza de la inmensidad, que no son menos admirables que vosotros llamáis bellezas naturales. Pregunta 236D.
puesto que el estado de los mundos es transitorio, nuestra tierra estará algún día en su situación, en esa situación. Ya lo estuvo. 236, ¿en qué época? Durante su formación. Hay, a ver, viene una explicación bien larguita. Esa es de Kardec, claro, claro. Claro, dice, nada es inútil en la naturaleza. Cada cosa tiene su objetivo, su destino. Nada está vacío, todo se encuentra habitado y hay vida por donde quiera. Así, durante la larga serie de los siglos que transcurrieron antes de que el hombre apareciera en la tierra, durante esos lentos periodos de transición que las capas geológicas han puesto esa evidencia incluso antes de la formación de los primeros seres orgánicos. Esa masa informe es en ese árido caos donde los elementos estaban confundidos, la vida no estaba ausente. Seres que no tenían nuestras necesidades ni nuestras sensaciones físicas encontradas aquí en un refugio. Dios quiso que aún en ese estado imperfecto la tierra sirviese para algo. ¿Quién estaría decir, pues, que entre esos miles de millones de mundos que se circundan en la inmensidad, uno solamente, uno de los más pequeños, perdido en esa multitud, tiene el privilegio exclusivo de estar poblado? En ese caso, ¿cuál sería la utilidad de los demás? Dios solo los habría hecho con miras a recrear nuestra vista, suposiciones absurdas, incomparables, con la sabiduría que resplandece en todas sus obras e inadmisibles si pensamos que en todos esos mundos que no podemos percibir. Nadie podrá negar que en esa idea de mundos inadecuados aún para la vida material, aunque poblados por esos seres animados propios, para en medio existe algo grandioso y sublime donde tal vez se encuentra la solución de más de un problema. Bien. Digo, No, ya. Vamos a parar ahí, sí que es, ahí hay un espacio importante, interesante. sí. Entonces, bueno, también un planteamiento importante, interesante, porque nosotros los espíritas creemos que hay muchos mundos habitados, ¿verdad? Hay una pluralidad de mundos habitados. Pero no necesariamente esa habitación de esos mundos, no necesariamente... ¿Aló? ¿Qué pasó? No necesariamente esa habitación de esos mundos está habitado por seres vivos, o sea, seres biológicos, sino que algunos de ellos son áridos para la vida física, para la vida biológica, por lo tanto, para la reencarnación de los espíritus, pero lo que sí pueden servir, como nos lo ha descrito acá en este capítulo de mundos transitorios, lo que sí puede servir estos mundos que son áridos para la vida física, para la vida orgánica, es como habitación temporal para los espíritus errantes, para los espíritus en diferentes estados evolutivos
que deben permanecer por un tiempo de esa manera, errantes, y estos lugares sirven de habitación temporal. Entonces, los que quieran negar que los mundos no están habitados porque no se han encontrado formas de vida parecidas a lo de la Tierra, pues no necesariamente están habitados por seres encarnados, pero sí son visitados y tienen permanencia temporal por espíritus que están en su periodo de erraticidad. Recordemos lo que vimos el martes pasado. Los espíritus estamos en 3 estados: como encarnados, en periodo de erraticidad, y como espíritus puros. Encarnados, pues es el caso nuestro. En este momento estamos encarnados. Al partir, al dejar este cuerpo físico, hacemos parte de los espíritus errantes. ¿Por qué nos llamamos así? Porque somos todavía inferiores, o sea, tenemos que seguir nuestro camino evolutivo por medio de próximas reencarnaciones. A eso es lo que se le da el nombre de espíritus errantes, es decir, espíritus en tránsito a una nueva reencarnación, ¿sí? El caso de los espíritus puros no es el mismo. Son los espíritus que ya alcanzaron todos los niveles evolutivos, todas las experiencias que le pueden dar las encarnaciones materiales en los diferentes globos, y ya ellos van a gozar de una vida ya definitiva como espíritus. Ellos no están en tránsito a una nueva reencarnación. Solamente reencarnarán los espíritus puros en caso de misiones especiales, como es el caso de Jesús, ¿verdad? Un espíritu puro, un espíritu que ya había hecho su carrera evolutiva y había llegado al estado de espíritu puro, y que fue asignado al planeta Tierra. Aún antes de la formación del planeta Tierra, Jesús fue asignado al planeta Tierra. En el Evangelio de Juan dice que antes de que el mundo fuera, el verbo fue. O sea que Jesús, ya con esa superioridad, ayudó en la formación de este planeta Tierra. Y continuó todo ese recorrido de la evolución de las especies inferiores. Primero los minerales, los vegetales, los animales, la encarnación de la especie humana, ¿sí? Las primeras encarnaciones de espíritus individualizados en el planeta Tierra, y llegó hasta el punto de ese sacrificio tan hermoso de descender a la carne en un planeta tan atrasado como la Tierra para modelarnos el estilo de vida o la forma de vida que debíamos llevar todos los terrícolas. Entonces, sigue él en sus moradas espirituales superiores, vigilante de todo este proceso evolutivo del planeta Tierra, y envía a sus mensajeros, a sus trabajadores, ¿sí? Que están ellos más directamente pendientes de este proceso evolutivo de la Tierra. Entonces, los mundos transitorios, o no todos los planetas del universo están habitados. Dice aquí que la Tierra estuvo en este estado al inicio de su formación. Fue un planeta inhóspito que no tuvo vida, y que en ese momento los espíritus errantes de esa época lo utilizaron como habitación momentánea, ¿sí? Como estancia, dice aquí como especies de campamentos, donde los espíritus errantes visitan a estos planetas para no estar allí como que digamos, en el fluido cósmico, sino afincados, aterrizados, digamos, en un planeta físico material, aun cuando la naturaleza de ellos es espiritual, pero para no estar, pues, simplemente en el espacio etéreo, ¿no?
Entonces, están en estos mundos materiales, relacionándose, investigando, estudiando, ¿sí? Y siguiendo su proceso evolutivo, ¿ya? Entonces, habrán y hay muchos planetas que sí son habitáculos de espíritus reencarnados, y eso está por probarse. Ya la ciencia tiene que probar y que demostrar en qué planetas pues hay vida física no solamente de las especies inferiores, del agua, de los musgos, cosas que sí se han demostrado, que sí se han comprobado, sitios donde hay movimientos volcánicos y todo este tipo de cosas, sino que también tendrá que demostrar la ciencia la presencia de seres humanos, de espíritus encarnados en cada uno de los planetas, que es en lo que están todos, principalmente en este último tiempo, empeñados, ¿verdad? Todas estas misiones a Marte, todas estas misiones a la Vía Láctea, a todas estas exploradores que están haciendo, tienen esa misión, y en algún momento pues se dará ese resultado definitivo. Bien, ¿alguien más quiere decir algo sobre este tema? De los mundos transitorios. Dígame. A ver, yo pienso que transitorio viene de que en cada reencarnación cada ser tiene que ser mejor. ¿Por qué? Porque si yo viví en la época feudal y después pasé a Francia, después pasé a Perú, pasé al Titanic y después viví en Perú, y pienso que cada reencarnación tenemos que ser mejores. Debe ser de que nuestro corazón se va llenando de amor para que cada día seamos mejores personas. Sí, pero acá específicamente en el tema se refiere a los planetas que sirven de habitación transitoria, o sea, no es permanente, sino transitoria, a espíritus desencarnados que están en ese periodo errante, o sea, entre una reencarnación y la otra, ¿sí? Entonces, ellos tienen que seguir su proceso de investigación, de conocimiento, ¿sí? Y ese tránsito lo pasan, digamos, en estos planetas, que es una de sus funciones. No, la función de estos planetas no es la de habitar vida orgánica, sino de recibir a estos exploradores, a estos buscadores, a estos investigadores que se están capacitando en el mundo espiritual, y que momentáneamente o transitoriamente les sirve ese sitio, ese planeta que aparentemente es inhóspito. También es interesante ese planteamiento allí que hace de que si esos sitios son inhóspitos y que no tienen bellezas naturales y le contentan los espíritus superiores, que en la inmensidad hay bellezas que de por sí son hermosas, son creaciones de Dios, y que no porque tengan de pronto las plantas, las flores, los animalitos, deja de tener su cierta belleza. Entonces, el ser superior aprende a ver en cada lugar la obra de Dios, ¿verdad? Eso, a medida que vayamos evolucionando, vamos viendo la obra de Dios en cada lugar, sea desierto, sea bosque, sea planicie, sea valle, sea sierra. En todo lugar está la belleza de la creación, y por lo tanto, entre uno más va evolucionando, va admirando más esa belleza. Bien, entonces vamos a hacer la oración entonces para entrar en el Evangelio, que va a abrir nuestra hermana Yadira Ortega.
¿Está Yadira o salió? Parece que hubiera salido Yadira. No, aquí estoy. Aquí Ah, estoy. no te veo entre los... Ok. No me deja. No te veo ahí. Ah, ya, ahora sí te estoy viendo. Bien, Yadira, entonces vamos a hacer una más pequeña elevación de pensamiento, especialmente concentrándonos en Yadira, pidiéndole a ese mundo espiritual que por intermedio de ella, a esos guías de ellas, que inunden de vibraciones sus brazos, sus manos, para que puedan caer la página en una lección que necesite ella, que necesitemos todos nosotros, los aquí reunidos. Ese pasaje del Evangelio que más nos haga falta por estudiar, por analizar, por meditar, que nos dé la clave de pronto a alguno o a todos los aquí presentes de eso que tenemos, esa decisión que tenemos que tomar, de esa situación que estamos viviendo, ¿sí? Porque todos queremos cada día fortalecer más nuestra fe, especialmente en circunstancias difíciles que estemos viviendo, que esa fe nos explique, que esas enseñanzas nos expliquen, nos aclaren el porqué de cada cosa que vivimos, que vivimos en el pasado, que estamos viviendo en el momento presente o que vamos a vivir en el futuro. Gracias, Señor, por tu asistencia. Gracias por tu presencia, por tu inspiración. Sigue con nosotros. Que así sea. Bueno, vamos a abrir. Casualmente está en diferentes estados del alma en la erraticidad. Perfecto. Esto pertenece al capítulo 3. Hay muchas moradas en la casa de mi padre. Bueno, Excelente. Entonces, diferentes estados del alma en la erraticidad. Pero vamos a leer primero la cita, ¿oíste? La cita, ok. Sí, la cita evangélica más cercana, que creo que es una sola, ¿no? No Sí, estoy dice, seguro. no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Hay muchas moradas en la casa de mi padre. Si así no fuera, yo os lo habría dicho, pues me voy a prepararos un lugar. Y después que me haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde yo esté, también estéis vosotros. San Juan 14, 1-3. Ok, ahora sí, ¿dónde cayó? Bueno, diferentes estados del alma en la erraticidad. La casa del Padre es el universo. Las diferentes moradas son los mundos que giran en el espacio infinito y ofrece a los espíritus encarnados estancias apropiadas a su adelanto. Independientemente de la diversidad de mundos, esas palabras de Jesús pueden también entenderse como una referencia al estado feliz o desdichado del espíritu en la erraticidad. Según se halle más o menos purificado y desprendido de los lazos materiales, el medio en que se encuentra, el aspecto de las cosas, las sensaciones que experimenta y las percepciones que posee, varían hasta lo infinito. Mientras que unos no pueden alejarse de la esfera en que vivieron, otros se elevan y recorren el espacio y los mundos. Mientras que ciertos espíritus culpables andan errantes en las tinieblas, los felices gozan de una claridad resplandeciente y del sublime espectáculo de lo infinito. En fin, mientras que el malo, atormentado por remordimientos y pesares, muchas veces solo, sin consuelo, separado de los objetos de su afecto, gime bajo el peso de los padecimientos morales. El justo, reunido con los que ama, saborea las delicias de una indescriptible felicidad. También estas son otras tantas moradas
aunque no estén circunscritas ni localizadas. Diferentes categorías de mundos habitados. De la enseñanza impartida por los espíritus. Ese es otro Eso lo tema. dejamos ahí. Ese es el número 3. ¿Lo leo o no? No, yo pienso que lo dejo está ahí. bien. Sí, yo pienso que está Bueno. bien allí. Perfecto. Porque ya va a hablar de las categorías de mundo. Seguramente más adelante también va a hablar sobre Los mundos, sobre las clases de mundos. los mundos transitorios, sí, pero yo pienso que nos quedamos con esta Okay. enseñanza moral. No sé si quieras comentar algo. Bueno, pues establece que la casa de Dios es el universo. Él es el dueño absoluto del universo, ¿no? Y el creador absoluto. Mientras que hay otros mundos donde están donde pasan los espíritus, donde están los espíritus desencarnados. Entonces, según dicen, como el espíritu hay unos que se quedan que están establecidos, pero otros no, otros se elevan y quedan en la erraticidad. Y según su estado, como están, como si tienen todas sus sensaciones, todo lo que ellos sienten, lo que piensan, lo que padecen, así quedan, pues, de acuerdo a lo que ellos han padecido, a lo que han tenido, a lo que han sufrido, a lo que dejan. Y hay otros que son los que son malos, pues tienen sufrimientos, se ven alejados quedan en la erraticidad y no tienen sitio fijo, están sufriendo alejados de todos los seres que quieren y sufren mucho, mientras que hay otros que son felices porque son buenos y han hecho, pues, se han como elevado más, o han tenido más evolución y entonces son felices porque están con los seres que aman, etcétera, etcétera. No más. ¿Y qué más? Sí. Sí, fíjate que la cita de Jesús, allí es, Hay creéis muchas en Dios, moradas. sí, creéis en Dios, creed también en mí. Estas palabras las pronunció Jesús ya camino a Jerusalén, su última visita a Jerusalén, y él pues desde ya los está consolando, los está preparando para esa partida, y le dice estas palabras, ¿verdad? Creéis en Sí, Dios, que Él les va a preparar la morada, Él se va y nos prepara la morada, cuando ya estén listas, entonces Él vuelve para que estemos con Él. Claro, él por 3 veces anunció su muerte, que muchas veces ellos no quisieron creerle esa afirmación y a veces como que querían que cambiara la conversación, pero no, él insistía porque él quería prepararlos para ese momento, porque algunos pensaban que en Jerusalén él iba a ser coronado rey, o que iba a tomar el poder. O sea, muchos de sus discípulos en ese momento no lograron comprender fielmente su misión y tuvieron como una especie de fantasía mental de que él, siendo hijo de Dios, el Mesías prometido por todos los profetas, no podía caer, no podía morir. Por más que él anunciara su muerte, ellos estaban esperanzados en que algo sobrenatural pasara que evitara que el Señor pudiera perecer en manos de todos esos enemigos gratuitos que él se había granjeado por haber dicho la verdad en la cara a los poderosos, ¿sí? Por haber mostrado la verdadera doctrina divina en oposición a esa doctrina o esas leyes humanas, ¿sí? Que estaban pisoteando las leyes divinas, las leyes de Dios. Entonces, él los prepara diciéndoles esto, que si creen en Dios,
que crean también en él y que hay muchas moradas en la casa de su padre, que él irá, o sea, ya está diciendo nuevamente en esta oportunidad, con otras palabras, está diciendo que él va a morir, que él va a partir, que él va a desencarnar y que él se adelantará y que buscará esa habitación para que cuando llegue el momento de ellos, él va a venir a buscarlos y llevarlos a esa habitación. O sea, que realmente Jesús está sentando las bases ahí de esto que la doctrina espírita llama pluralidad de mundos habitados, pluralidad de existencia, que es lo que estamos estudiando en el libro de los espíritus desde hace unas semanas, o sea que concuerda perfectamente estos dos estudios. Y allí, entonces, ¿dónde van a vivir esos discípulos de Jesús? ¿Sí? ¿Dónde va a vivir Jesús? Jesús no necesita ya vivir en un planeta de estos que acabamos de leer en el libro de los espíritus, en estos mundos transitorios, porque Jesús ya es un espíritu puro, ¿sí? Entonces él tiene una morada espiritual superior, y los discípulos, esos sí, que estén en periodos de errantes, o van a estar encarnados en mundos superiores, o van a estar en planetas de transición o mundos de transición, realizando nuevas investigaciones, realizando nuevas tareas, realizando nuevas misiones, hasta que vayan a una nueva encarnación. ¿Sí? Así es. Entonces ellos estarán en esos planetas de transitorios, ¿sí? Mientras que esperan una nueva reencarnación. Solamente los que no están en esos planetas transitorios son los espíritus puros que, bueno, estarán en una morada espiritual adecuada a ellos. Pero también tenemos que tener claro que los espíritus que llegan a ese estado de pureza, no es que se van a quedar ociosos, no es que van a quedarse cantando y adorando a Dios todo el tiempo, no. Casi que permanentemente van a trabajar en pro de sus hermanos que están menos evolucionados, van a ser guías, van a ser mesías, van a ser misioneros, van a encarnar también de vez en cuando, mostrándole a las diferentes humanidades de los diferentes planetas habitados cómo es el estilo de vida que deben tener los seres que cumplan las leyes de Dios y que puedan progresar. Así como Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, estos mesías, estos espíritus superiores, también van a ser mesías de otras humanidades, de otros mundos, en diferentes constelaciones, en diferentes galaxias, ¿verdad? Donde hay tantos hermanos encarnados allá. Entonces, esas palabras, en la casa de mi padre muchas moradas hay, lo que significa es eso, que en el universo hay muchos, morada es un lugar habitado, hay muchos lugares habitados, ¿sí? Y hoy, la lección de hoy del libro de los espíritus es que aún en las que no ofrecen vida orgánica, aún esos planetas, esas satélites o planetas o estrellas, esos planetas, satélites o estrellas van a estar, tienen su función, tienen su utilidad, ¿sí? Para la investigación, para el trabajo, para los descubrimientos, y mientras estas personas llegan a una nueva reencarnación, reencarnan en planetas que sí les permitan entonces la vida física, la vida orgánica. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Quiere aportar algo sobre este tema, sobre esta reflexión? A ver. ¿Sí? Cuando Jesús dice que en la casa de mi padre hay varias moradas, ya. Nosotros estamos aprendiendo de la doctrina, de la vida espiritual,
¿verdad? Sí, Debemos apresurarnos, eh, reformarnos sí, moralmente para alcanzar de pronto una morada mejor en la que estamos ahora encarnados. Y no creer que porque estamos en la doctrina o somos conocedores, claro que este es un camino ya ganado, el conocer la doctrina, pero tenemos que aplicarla, la reforma moral. No pensar que por eso vamos a ir a unos planos o a unas moradas superiores que ni siquiera nos las hemos ganado. Tenemos que trabajar, tenemos que dejar muchas cosas, vicios morales, vicios físicos. Y muchas veces nos quedamos estancados. Y este es el momento para nosotros hacer ese cambio, ese llamamiento. Porque muchas veces conocemos la doctrina y tenemos años y años de estar y no evolucionamos en nuestra reforma moral. Y nos quedamos, pensamos que sí, no, ya, yo voy, ya yo soy superior. No es así. Cuando llegamos allá, entonces sufrimos porque no alcanzamos ni siquiera, mejor dicho, a subir nada. ¿Ya? Entonces debemos de trabajar nosotros mismos, y nosotros, cada esfuerzo que nosotros hagamos por nosotros mismos en reformarnos, estamos contribuyendo a ese cambio, ya, al que quiere Dios que alcancemos la perfección. Y tenemos el modelo del Maestro Jesús para eso. ¿Ya? así es. Entonces, que Él pasó todos esos dolores, todos esos sufrimientos, claro que Él era un espíritu superior, avanzado, no como nosotros, pero sufrió. Y nosotros a veces no queremos sufrir. Y Él Así pasó es. todo eso porque Él era superior y aguantó. Y sin embargo, cuando Él hizo la oración, que lo fueron a coger, Él le pidió a su Padre que dejara pasar esta copa, porque tenía temor del dolor. Y eso es lo que nosotros no queremos entender. Sufrimos y nos quejamos. Claro que nosotros sufrimos y tenemos un dolor y podemos buscar la ayuda, porque nosotros tenemos que buscar la ayuda, no nos vamos a quedar estancados. Pero entonces a veces nos quejamos, que porque tanto sufrimiento, que porque tanto dolor. Entonces el Maestro Jesús lo que quiso decir fue que podíamos ser perfectos como Él. Él vino a ver, a demostrar que sí se podía, que la carne sí puede vencer, ¿ya? A evolucionar espiritualmente. Y muchas veces no lo entendemos. Entonces, para alcanzar una morada de las que tiene tanto nuestro Padre Celestial y queremos alcanzar una morada mejor a la que estamos actualmente en este planeta transitorio y queremos avanzar, que no sabemos, que estamos aquí porque no fuimos nadita bueno, porque nadie es bueno en este planeta Tierra. Pero vamos a mejorar, vamos a alcanzar esa morada que Jesús nos preparó, ¿verdad? Entonces, eso es, siempre insisto en la reforma moral. Yo no soy perfecta, porque dirán, ajá, siempre habla de la reforma moral. Porque yo a veces pelo el cobre, pero inmediatamente, cuando me vuelve a suceder algo, digo, no. Me digo, no, yo no puedo seguir haciendo esto. No puedo actuar así. ¿Ya? Entonces, es el momento para hacer ese cambio. Era eso, a ver. Sí, definitivamente ya no podemos pensar que por ser espíritas ya somos privilegiados. E incluso el mismo Jesús habló de ese tema con sus apóstoles, ¿verdad? Él dijo, de qué manera conocerán que son discípulos míos? Amar a sus enemigos, hacer bien a los que os persiguen, orar por los que os calumnian, ¿verdad? Entonces, precisamente es eso,
esa transformación moral, ese vencimiento de sí mismo, porque decía la lectura de inicio, no es vencer al otro, es vencerse a sí mismo, es vencernos a nosotros mismos, es superar nuestras malas inclinaciones, como decía Kardec, superar nuestras malas inclinaciones, reducir nuestras malas inclinaciones, acrecentar nuestras virtudes, ¿sí? Es crecer, es crecer. Los espíritas somos los obreros de la última hora. Somos los llamados a dar este mensaje y a transformarnos, ¿sí? En esta última hora. ¿Cuál es la última hora? La hora de la transición planetaria, en que el planeta está cambiando de psicósfera, de atmósfera psíquica, porque ya le llegó el momento al planeta de dar un paso evolutivo. ¿Estaremos nosotros dentro de esa transición planetaria? ¿Reencarnaremos en el planeta Tierra que está ya haciendo, están llegando, están encarnando espíritus de planetas superiores ayudando a este proceso de transición planetaria? No sé. Por ser espíritas no necesariamente, ¿sí? Sino que si tomamos estas enseñanzas y nos las aplicamos a nosotros mismos y nos reformamos, entonces podríamos decir que somos discípulos de Jesús, nos llamemos espíritas, nos llamemos cristianos, nos llamemos como queramos llamarnos, si aplicamos la ley de amor al prójimo, ¿sí? Si nos vencemos nuestras malas inclinaciones, ¿verdad? Si nos damos a los demás, ¿sí? A todos, especialmente a los que nos hacen la vida difícil, nos prueban nuestro progreso, nos prueban nuestra evolución, ¿verdad? Con sus posturas un poco difíciles, pero no podemos nosotros juzgarnos superiores, porque como decía María Elena, si estamos aquí es porque adolecemos de los mismos males, de los mismos errores del pasado. Y no porque seamos más cultivados intelectualmente, eso hace la superioridad. Al contrario, estamos más comprometidos, ¿sí? Porque al que más se le da, más se le exige, por ley de justicia. Entonces, si tenemos más información que la mayoría de nuestros hermanos del mismo cristianismo o de otras religiones diferentes de las cristianas, pues más comprometidos estamos. Eso no nos da privilegio en el mundo espiritual, eso nos da más compromiso, pero tenemos opciones con todos esos conocimientos, con todas estas claridades que estamos recibiendo, tenemos opciones de cambiar. Pero realmente lo que hace la diferencia en el mundo espiritual no es el conocimiento, es el amor, ¿verdad? Es el sentimiento, es lo que di. Es lo que di y lo que yo doy es lo que me regresa y lo que permanece en mí. Pero si yo no doy nada, entonces así va a ser mi estancia, así va a ser mis parabienes, así va a ser mi cosecha, ¿verdad? Una cosecha egoísta, una cosecha mínima, porque yo jamás salí de mí mismo, jamás di nada, ni una palabra, ni un consejo, ni un pan, ni un servicio, ¿verdad? Entonces, viviré la vida del egoísta, ¿no? Entonces, todavía, lógicamente, que estamos en un momento precioso, un momento hermoso, que es el de esta transición planetaria, y por lo tanto, podemos hacer los méritos, si nos esforzamos, podemos hacer los méritos de entrar a esa nueva tierra, reencarnar en esa nueva tierra para seguir nuestro crecimiento espiritual. Igual, encarnemos en la tierra o encarnemos en otros mundos iguales o inferiores a la tierra, nuestra evolución no se va a perder, porque nadie echa para atrás. Todo el mundo permanece estable, pero desperdiciaremos un momento importante que es reencarnar en la tierra
con todos estos espíritus que nos van a ayudar a seguir nuestro proceso evolutivo, seguir creciendo. Bien, ¿algo más? ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, entonces vamos a parar aquí la grabación. Marta, ¿vas a decir algo? No, que todo está muy claro, lo explicaste muy bien. Bueno, entonces, tenemos buena compañía espiritual y ellos siempre nos están ayudando, intuyendo, aspirando, inspirando, como también a nuestras otras participantes, nuestros otros participantes también. Entonces, muy bien. Entonces vamos a dejar aquí la grabación